Mm, ya, qué chévere, bacán, se está siendo grabada. Muy bien. Vamos a ver un repaso que abarca desde la prosperidad falaz, pasando por el primer civilismo, pasando por la guerra del guano y el salitre, pasando por el tercer militarismo, pasando por la república aristocrática y acabaremos en el oncenio de Leguía. Vamos a ver si el tiempo nos permite hacer estos 6 temas en 1 hora y algo más. Vamos a ver qué tan posible es. ¿Listo? Empezamos un momentito, voy a abrir el PPT. Sí. Ya. Mira, he utilizado en este PPT el material que tú tienes en la plataforma, ¿ya? Para que también darle cierta utilidad a todos los materiales que estamos utilizando en la plataforma. A ver, recuerda que la prosperidad falaz fue la etapa de ¿qué? De un recurso en la cual el Perú tuvo altos ingresos económicos producto de su comercialización en el exterior. ¿Qué recurso fue este? Vamos, participa, habla como Pedro Castillo, dime. ¿Qué recurso en la época de la propiedad falaz generó grandes dividendos económicos al Estado? Que lamentablemente fueron despilfarrados, malgastados, invertidos en cosas improductivas. ¿No se me escucha bien? Se lo escucha muy bajo, profe. Ya, un momentito, voy a ver acá. Un momento, lapsus. Ahora, ¿me escuchas ahora sí? El guano. ¿Cómo dices? ¿Ahora sí me escuchas? ¿Sí? Señoritas, jovencitos. Sí, profesor. Ah, ya, listo. Muy bien. Entonces te decía, ¿cuál es el recurso que generó ganancia económica, dividendos económicos al Estado que fueron despilfarrados en esta etapa? ¿Qué recurso es? El guano, ¿no? Almacenado en las islas Príncipes de Chincha. El personaje que va a dar a conocer las propiedades, digamos, fertilizantes y químicas del guano va a ser este señor, un alemán, Alexander von Humboldt, lo cual lo dio a conocer en Europa, especialmente en Inglaterra, e Inglaterra va a ser el principal mercado. Pregunta, ¿para qué servía este guano? ¿Por qué Inglaterra lo compraba en grandes cantidades? El guano, excremento de estas aves, tuvo un gran impacto económico, una gran demanda en Inglaterra. ¿Para qué lo servía? ¿Para qué lo utiliza? Claro, como abono en sus campos agrícolas, con la cual Inglaterra abonó grandes, extensas tierras agrícolas, mejoró la producción de algodón, y al mejorar la producción de algodón, así es Mayra, muy bien, al mejorar la producción de algodón, generó mayor producción textil. En estos años de la propiedad falaz, Inglaterra se convirtió en el primer exportador de textiles del mundo, acaparó el mercado gracias al guano. Por eso tenía tanta demanda, pues, Bueno, acá tenemos, pues, ¿no? La etapa, va a haber 3 tipos de venta en la etapa del guano. El arrendamiento a cargo de la familia Quirós, donde el Estado va a arrendar el guano a estas familias a cambio de un determinado pago. La venta directa a cargo de la casa Gibbs y los consignatarios. Los consignatarios fueron los que más se van a enriquecer con el negocio del guano. Ellos explotaban el guano, ellos envasaban el guano, ellos colocaban el guano en el mercado externo, Inglaterra y Francia, y recibían a cambio una próspera y jugosa comisión. ¿Ya? El término prosperidad falaz, si quieres saberlo, fue acuñado por el historiador de la República, Jorge Bassat. Él acuña, él establece, él menciona, él denomina a esta etapa prosperidad falaz. Era una prosperidad falsa, aparente, dice él, ¿no? Debido al desgaste que se va a dar. Pero una consulta, aquí también van a surgir determinados presidentes, como Ramón Castilla, Rufino Echenique y una vez más Ramón Castilla. A ver, Ramón Castilla va a ser importante porque en su primer gobierno se organiza el sistema de comunicación, se construye el primer ferrocarril Lima-Callao.
el primero en su época en Sudamérica, con la cual se van a trasladar los minerales de la zona de Lima hacia el puerto del Callao y del Callao en barcos hacia el mercado externo. Otro personaje que va a gobernar esta etapa es el señor Rufino Echenique. En el gobierno del señor Rufino Echenique se va a dar el escándalo de la consolidación de la deuda externa. Oye, fue un escándalo de una corrupción que todo el mundo lo va a saber. Porque, ¿qué era la consolidación de la deuda externa? El gobierno, con el dinero de la venta del guano, pagó la supuesta deuda que el Perú tenía con los hacendados, con los terratenientes, por la época de la independencia. Un momentito, profesor. ¿Cómo es esto que la guerra de independencia generó deuda con los hacendados? Pues sí. Los hacendados decían, a ver, nosotros, los hacendados, hemos dado a nuestros indígenas, a nuestros siervos, para que se enrolen en el ejército patriota y lograr a cabo la independencia. Muchos de ellos han muerto, muchos de ellos han quedado heridos, han quedado lisiados. Por lo tanto, exigimos un pago por eso hecho que nosotros hemos perdido económicamente. Entonces el Estado les exigió documentos, los hacendados sacaban documentos, falsificaban nombres de indígenas que quizás nunca existían y se pagó por cada indígena que supuestamente había participado en la guerra de independencia. Porque en ese entonces, pues, el hacendado se creía dueño de los indígenas. Esto resultó una jugosa ganancia tanto para el Estado como para los hacendados. Y el dinero para pagar los hacendados, ¿de dónde salió? La tinca no se ganó el Estado, pues. El dinero salió de la venta del guano. Para que te des cuenta cómo es que se utilizó, cómo se malgastó, cómo se despilfarró los altos ingresos productos de la venta del guano. ¿Correcto? A eso se llamó la ley de la consolidación interna. Inclusive, Rufino Echenique va a promover la migración europea. Oye, mira, su pensamiento positivista de Echenique decía lo siguiente, bueno, que la culpa de que el Perú sea un país económico atrasado, subdesarrollado, pobre, es por culpa del indígena. El indígena es bruto, es ignorante, es torpe, es sucio, harapiento. Son ellos los culpables de que el Perú esté así, pues. Entonces, hay que mejorar la raza. Ellos hablaban así, de raza, como si fuéramos perros, gatos. Y tú sabes que el término raza para el género humano no existe. ¿Y qué promueve él? Que vengan europeos a mejorar la raza para mejorar la condición económica y política del Perú. Oye, mira, este individuo decía eso, que el problema del indígena era la raza. Yo te pregunto, en ese entonces, etapa de la prosperidad falaz, ¿el problema del indígena era un problema racial? Por cierto, el término raza no existe y eso tú lo sabes muy bien. Es una concepción positivista, por así manifestarlo. Te pregunto, ¿el problema indígena era un problema de raza, jovencitos? Obviamente, sí, era un problema de raza, ¿cierto, Mayra? O sea, el problema de que el Sí, indígena profesor. era un problema de raza. ¿Por qué crees tú que era un problema de raza? Me parece interesante tu propuesta. A ver, quisiera escucharla, mi estimada. ¿Por qué era un problema de raza el problema indígena? ¿Mm? Mira, el término raza no es una concepción adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que el indígena, la raza nuestra indígena, era inferior a la raza europea. Obviamente no. El problema del indígena lo va a definir José Carlos Mariátegui en su libro Los 7 ensayos de la interpretación que tú lo has leído. En ese libro, José Carlos Mariátegui, ¿qué dice? Que el problema del indígena parte de qué. ¿Es un problema racial o es un problema económico? Él dice económico. Y el problema, dice él, radica en la propiedad de la tierra. En estos años y hasta mediados del siglo XX, ¿quién era propietario de las tierras en el Perú? Los hacendados, los terratenientes. El indígena no tenía nada, solamente su fuerza laboral, que era explotado por los hacendados a manera de siervos. Por lo tanto, María te dice, claro que sí, Mayra, claro. María te dice, el problema indígena es un problema económico, es un problema de propiedad de la tierra. Hasta que al indígena no se le dé la tierra que se le ha arrebatado, que se le ha quitado el hacendado,
el indígena no tendrá solución a su problema. No era pues un problema racial, obviamente. No es racial. El término raza no existe, aunque hay políticos que dicen, somos una raza distinta. ¿Sabes a quién me refiero, no? Este político que tiene universidades, que tiene pocas neuronas en el cerebro y que dice, somos una raza distinta. Bueno, él será raza distinta, pues pitbull, chihuahueño, no sé qué será, pero en términos género humano no somos raza. Es una, el término raza es una invención de la burguesía para afianzar y consolidar su poder económico y cultural en el mundo y hacernos creer que ellos son raza superior, que ellos son cultura superior y nosotros somos bárbaros y civilizados inferiores. Y eso no es objetivo, pues tú lo sabes muy bien, eso no es objetivo. Ah, también, claro que sí, mi estimada Nicole, la falta de educación. Obviamente en estos instantes, en estos elementos, no había educación al indígena. No se le daba educación al indígena. Y obviamente no se le daba educación al indígena por la simple y llana razón que si el indígena recibía educación, mejoraba su nivel de conciencia, ¿no? Llega el señor Castilla. Oye, Castilla hace otro escándalo, pues. Castilla estaba enfrentado a otro personaje, eh, al señor Echenique, ¿no? Castilla se enfrentó a Echenique. Y cuando Castilla se enfrenta a Echenique, para ganar el respaldo del pueblo, elimina la esclavitud negra en el Perú. Por eso que en Chincha, tú vas, hay una canción popular que dice así, ¿no? Que viva mi mamá, que viva mi papá, ¿no? Al son de las dos, ¿no? Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Y en muchos textos de historia han catalogado al señor Castilla como el que eliminó la esclavitud negra. Pero lo hizo dentro de un contexto político y hay que analizar ese contexto político. ¿Cuál fue el contexto político? El señor Castilla requería hombres para su ejército y derrotar a Chenique. Y la mayor parte de hombres que se encontraban en la zona sur, Chincha, Ica, eran negros. Entonces él dice, si ustedes se enrolan en mi ejército, yo les otorgo la libertad cuando llegue a ser presidente. Los negros, y corto proceso, unieron pues al ejército de Castilla, con la cual lo derrota en la batalla de La Palma a Echenique. Llega al poder y como primera medida declara la abolición de la esclavitud. Pero un momentito. ¿Quiénes eran dueños de los esclavos en ese entonces? ¿Quiénes habían pagado por otros esclavos que habían traído sellos desde la lejana África? Eran traídos como cargas, como elementos materiales. ¿Quiénes eran ellos? Perdón. ¿Quiénes? A ver. Claro, los hacendados. Claro que sí, Nico, los hacendados. Entonces, ¿tú crees que el hacendado iba a quedarse brazos cruzados viendo cómo su esclavo negro era libre? No iba a tener mano de obra. Y reclama un momentito, señor Castilla. Calme la situación. Ya, si usted quiere que los esclavos sean liberados, ya pues, busquemos un arreglo económico. Tiene que pagar por cada esclavo liberado. Y Castilla acepta. En esos años, en Estados Unidos, que era también un país esclavista, por cada esclavo negro, estoy hablando de 1856, 57, 1854 para ser más preciso, en Norteamérica por un esclavo negro se pagaba entre 8 a 10 dólares, que era una fortuna en ese entonces. 8 o 10 dólares era una fortuna. ¿Sabes cuánto se logró pagar acá en el Perú por cada esclavo negro en dólares? Solo no en dólares. 40, 50 y hasta 60 dólares. 5, 6 veces más de lo que se pagaba en Estados Unidos. E inclusive los hacendados, mi estimado, empezaron a falsificar documentos de esclavos que habían muerto años atrás, de esclavos que nunca existían. Por lo tanto, la eliminación de la esclavitud negra fue otra ganancia más para los hacendados. Y en donde también el señor Castilla recibió la tajada de dicha corrupción. Profesor, ¿y el dinero de dónde salió una vez más? De la venta de los ingresos de guano. Y los hacendados no se quedan ahí. Ya, pues, señor Castilla, los esclavos son libres, ahora usted tiene que reemplazar la mano de obra. Tiene que buscar mano de obra que trabaje en nuestras haciendas, producción de algodón, producción de caña de azúcar, producción de uva. ¿Y qué hace Castilla? ¿A quiénes traen como nueva mano de obra para las haciendas? También lo vimos en esta clase. ¿A quién trae? ¿A
quién trae, papito lindo, niña linda? De la lejana China, de la zona de Catay, Zipango. ¿A quiénes trae? A los ¿Puede coreanos. repetir la pregunta, profesor? Ya. ¿A quién trae o a quién manda a traer el señor Castilla en reemplazo de la mano de obra de los esclavos que eran libres ahora en las haciendas? ¿Quiénes reemplazan esta mano de obra en las haciendas, que eran traídos desde China? ¿Los que cantan K-pop? No, obviamente no, pues, ¿no? ¿Quiénes eran? Los chinos culíes. Van a traer miles de chinos culíes que fueron traídos con engaños, con contratos falsos y fueron tratados peor que los esclavos negros aquí. ¿Y de dónde se sacó ese dinero para traer estos chinos culíes? De la venta del guano. Entonces, mira, dos ejemplos cómo se malgastó. Por eso que Echenique, Castilla fueron personajes que desfalcaron económicamente el Perú y no aprovecharon pues estas circunstancias dadas. Y luego viene pues el gobierno de José Balta. Claro, claro que sí, Mayra, claro. Al no haber esclavos, obviamente, pues, si de Castilla ya había declarado la libertad de todos los negros, de todos los esclavos, ya no, los negros eran libres. Entonces, ya no habían trabajadores en las haciendas. Es por eso que los hacendados exigen a Castilla reemplazar la mano de obra. Y Castilla manda a traer chinos culíes con falsos contratos que iban a recibir un salario cuando fueron tratados peor que esclavos. Los chinos culíes vivían en galpones, algo así como jaulas de pollos, donde vivían con grilletes, donde vivían con cadenas. Así vivían los chinos culíes. Entonces es terrible lo que ocurrió. Y luego llega el gobierno de José Balta. El gobierno de José Balta es importante por lo siguiente. Toma nota aquí, se firma el contrato Dreyfus. Se va a firmar el contrato Dreyfus. Y este contrato Dreyfus, el Estado monopolizó el, el control y la venta del guano. ¿Saben qué es un monopolio, no? Cuarto grade. ¿Cómo dices, hija? Usted dice que se va a firmar, creo, el contrato de Dreyfus. Claro, sí, se firmó el contrato Dreyfus entre el gobierno de José Balta y la Casa Francesa Judía Dreyfus. Bajo este contrato, esta firma, el Estado monopolizó la venta y el negocio del guano. Por economía, sabes que es un monopolio, ¿no es así? Las grandes empresas. ¿Qué es un monopolio, mi estimado jovencito? Niños, ¿qué es un monopolio? Cuando existe una sola empresa que controla el mercado, un solo vendedor, muchos compradores. Nadie más ingresa a ese mercado. Una sola empresa controla el producto. Eso hizo el Estado. Él dijo, no, basta de los consignatarios, dijo Balta. Los consignatarios se han hecho ricos, poderosos. Ahora es el Estado el que va a tomar el control. Y los consignatarios fueron desplazados. A los consignatarios les dolió, les afectó económicamente, porque el guano era su principal fuente de riqueza. Estaba acá el señor José Pardo, o perdón, el señor Manuel Pardo, que va a ser uno de los principales afectados. Es así que este contrato afectó los intereses y los consignatarios, o ahora los ex consignatarios, no se quedaron de brazos cruzados. Dijeron, un momento, hay que cambiar esta situación. El señor Guante está perjudicando ello. Es así que vamos a cambiar esto, pues dijo, ¿no? ¿Y qué hicieron años más tarde? Para proteger sus intereses económicos, van a conformar y van a formar el primer partido político del Perú. ¿Cómo se llamó el primer partido político del Perú? Te lo dije también en clases anteriores. No me digas el APRA, no me digas el Partido Socialista. Exacto, señorita, el Partido Civil. Partido Civil, claro. El Partido Civil es el primer partido político del Perú que surge en este contexto. Surgió por los 6 consignatarios para tratar de recuperar su poder económico y para tener protagonismo político. El partido que después llegan al poder con el civilismo a través de Manuel Pardo. Manuel Pardo
Anótalo, va a ser el primer presidente civil del Perú, porque desde la República hasta el año 1872, todos los presidentes eran militares, todos. Y el señor Manuel Pardo va a ser el primer presidente del Perú, primer presidente civil. Entonces, los civilistas tomaron el poder en 1872 y trataron de recuperar ese sitial, ese pedestal económico que habían alcanzado en el Estado con el negocio urbano. Por eso, ten en cuenta lo siguiente. Cuando un grupo tiene poder económico, el próximo poder que aspiran es el poder político. El primer consignatario va a ser la familia Pardo. Toda la familia Pardo se encargaron de manejar el negocio consignatario, unido pues a los Barrera, unidos a los Gibbs y otros personajes más. Pero la familia Pardo es la que va a concentrar. Es por eso que Manuel Pardo lideró todo este movimiento de consignatarios y formó el Partido Civil. Oye, acá un detalle. El Partido Civil, que años más tarde va a formar el primer civilismo, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que era una burguesía que empezaba a emerger en el Perú, dedicada al negocio bueno, tuvo un proyecto interesante. A diferencia de esta burguesía que tenemos hoy en el Perú, porque para nadie es un secreto que hoy en el Perú hay una burguesía. Pero a mi parecer, y espero no equivocarme, esta burguesía que tiene el control económico junto a los partidos políticos tradicionales de derecha, es una burguesía parasitaria, es una burguesía intermediaria del imperialismo de las potencias extranjeras que han tomado el control económico del Perú. ¿Sabes muy bien cómo es un parásito, ¿no? ¿Qué es un parásito? Una bacteria. Depende de algo. Claro, un animal que vive a expensas de otra. Profesor, ¿y esta burguesía que está en el Perú, estos grandes grupos económicos, viven a expensas de quién? De nosotros, porque somos el pueblo. ¿O acaso lo dudas de él? Son Obviamente. parasitarios. Exacto, es una burguesía parasitaria, compradora, intermediaria del imperialismo extranjero. Pero esta burguesía no, y acá quiero hacer la diferencia. Esta burguesía, la de Manuel Pardo y Lavalle, tenía un proyecto de carácter hasta cierto punto, no en su totalidad, progresista. Oye, era interesante el proyecto del civilismo. Era un proyecto que trataba de imitar el capital progresivo burgués de Norteamérica. Y mira, en Norteamérica, cuando la burguesía tomó el poder después de la guerra de independencia, planteó un proyecto progresista de ser de Norteamérica una potencia económica a nivel mundial. Y hoy, en la actualidad, Norteamérica es o no potencia económica a nivel mundial. Obvio. Y este es producto porque su burguesía planteó un proyecto a largo plazo. A mi parecer, esta burguesía sí tenía un proyecto. No esta burguesía, pues, parasitaria, arribista, salamera, como quiera llamarlo, que no tiene un proyecto. Es un proyecto que no tiene, es una burguesía acéfala, sin líder. Pero acá sí. ¿Saben cuál fue su proyecto de esta burguesía? Crear un Estado en base a dos pilares, la industria y la educación. Algo que necesita mucho nuestro país. ¿Qué querían hacer industria? Industrializar el salitre. Para eso, ¿sabes qué hace Manuel Pardo? Como primera medida, nacionaliza el salitre. Oye, interesante lo que hoy propone un candidato a la presidencia. ¿Qué nacionalizar? En ese entonces el salitre estaba en manos de capitales ingleses y chilenos. Y el señor Pardo dice un momentito, ahora el salitre le pertenece al Estado. Capitales chilenos, capitales ingleses, si quieren seguir explotando, van a pagar determinados impuestos. Si no, obviamente pueden retirarse. Y el Estado controla el recurso económico en beneficio de ellos. Oye, interesante el proyecto, ¿eh? Claro, el salitre, porque iba a tener ingreso económico. Y con ese ingreso económico que iba a tener la nación de salitre, lo que buscaba el señor Manuel Pardo era incentivar la educación. Se funda el Politécnico o la educación técnica en el Perú. En la avenida Grau se funda un instituto técnico del Perú. Él decía, es necesario que en el Perú se tenga técnicos de primera mano que incentiven el desarrollo tecnológico.
Interesante. Planteó el reglamento de instrucción primaria, educación primaria para todos. Luego crea la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Agricultura. La Escuela de Ingenieros, dirigida por Havich, años más tarde dio origen a la Universidad de Ingeniería, la UNI. Y la Escuela de Agricultura, años más tarde, dio origen a la Universidad Nacional Agraria. Oye, personaje que apostó por la educación, pues. Esto está muy bien, que el país que apuesta por la educación es un país que tiene un carácter de progresista. El proyecto era interesante, pero lamentablemente su gobierno duró 3 años. Su gobierno se vio interrumpido. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió año 1879? Terrible, lamentable para el del Perú. ¿Qué ocurrió ese año? 1879. El Perú estableció una guerra con un país sureño. ¿Con quién? ¿Con Corea? ¿Con Tailandia? ¿Con quién? Habla, papito lindo. Claro, con Chile. Muy bien, señorita. Y el proyecto de Pardo se truncó. Oiga, si el Perú no hubiera llevado a cabo la proclamación de la guerra o la declaratoria de guerra con Chile, este proyecto se hubiera sentado en el Perú. Y el próximo presidente, el señor Mariano Ignacio Prado, no continuó con este proyecto. Lo dejó de lado y volvieron a lo mismo. Entreguismo, dependencia, corrupción, etc. El proyecto del señor Pardo hasta cierto punto era interesante, pero lamentablemente pues se ve interrumpido por la guerra del salitre. Guerra del salitre que una vez más estuvo direccionada por un país que económicamente se apropió al final de la guerra de nuestro salitre, de Perú y Bolivia. País que financió, promovió, apoyó, direccionó a Chile para llevar a cabo la guerra. ¿Qué país fue este? ¿Qué país utiliza Chile como un peón para llevar a cabo la guerra del salitre? Alemania, No, Alemania no fue, Dios mío. La primera potencia, Inglaterra. Inglaterra, pues claro, Inglaterra. Es decir, la guerra entre Perú, Chile y Bolivia, hubo un cuarto país partícipe, que claro, estaba participado de manera camuflado, camaleónicamente escondido, por así decirlo. Porque gracias al imperialismo y a los capitales ingleses, Chile pudo llevar a cabo la guerra. Es así. Entonces, esta guerra se desata por el expansionismo chileno. Siempre Chile ha buscado expandirse hacia dónde, hacia el norte, pues, ¿no? Esa es la visión que ha tenido Chile y la sigue teniendo, pues, ¿no? Porque hacia el sur es zona inhóspita, fría, la Antártida, poco atractiva. Esta guerra va a defender ello, esta guerra va a sacar lo mejor, dice, por ejemplo, Manuel González Prada, cuando le preguntan, le dice, después de acabar la guerra, le dice, ¿y qué es para usted el Perú? Y Manuel González Prada, que por cierto, dime, ¿qué ideología tenía Manuel González Prada? Que va a difundir mucho en el país, va a ser el maestro de esta ideología, el gran difusor, que en un primer momento agrupó a las luchas obreras. ¿Cuál fue esta ideología que defiende el señor Manuel González Prada? Y que luego polemiza con el señor Mariátegui. No, no era socialista, mi estimada. No, no, no. Mariátegui es socialista. González Prada no. Otra. Anarquista, mi estimado, la ideología anarquista, la de Proudhon, la de Bakunin, que estaba muy vigente en Europa, que discreparon con Marx y Engels en la Segunda Internacional. Eso, asumo yo, tú lo conoces muy bien. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Bueno, pues aquí Manuel González Pérez dice, ¿y cómo defino está el Perú? Dice, después de la guerra con Chile. Manuel González Pérez dice lo siguiente, mira, Manuel González era bien sarcástico, utilizaba hasta un humor negro para sus frases. Decía, el Perú es un país enfermo, decía, donde pones el dedo, brota la pus. Bien, eso, con esas palabras, González Prado definió el Perú después de la guerra con Chile. A ver, te pregunto, ¿qué quería decir González Prada con esta frase? Que el Perú es un país enfermo, que donde pone el dedo, donde se pone el dedo, brota la pus. ¿Qué te da a entender esto, esta metáfora? ¿Mm? ¿Cuándo sale pus en el organismo de una persona? ¿Puede repetir, profesor? Claro que sí. Cuando a González Prada le preguntan que defina qué es el Perú después de la guerra con Chile,
Él, utilizando un humor sarcástico y hasta cierto punto irónico, dice metafóricamente que el Perú es un país enfermo, que donde se pone el dedo brota la pus. ¿Qué dio a entender con esto González Prada? ¿Qué quiso decir con esta frase? Mm, La corrupción, a ver, ordena tu audio, mi estimado, te escuchamos. ¿La corrupción qué, mi estimado? ¿Cuál era la última parte que decía, profesor? Que el Perú es un país enfermo, que donde se pone el dedo brota la pus. ¿Qué dio a entender con esto González Prada acerca del Perú? Esto tendrá relación hoy con nuestro país actual en este año 2021, a 2 semanas de elecciones. Sí, Yo creo profesor. que sí. Claro, pero no. Cuando una persona sale brota pus de su cuerpo, cuando tiene una herida infectada, y el hecho que tenga una herida infectada significa que tú no estás bien de salud, pero estás enfermo. Entonces, lo que quería decir González Prada, como decía el compañero que me antecedió, que la corrupción era tanta en el Perú que había llevado a que este Perú sea un país miserable, enfermo, hasta casi punto desahuciado. Pregunta, ¿ocurre esto en nuestro país? Hoy nuestro Sí país ocurre, profesor. Sí. ocurre, pues. Y bastante. A mí me indigna, no sé qué me esto, me indigna que una persona que ha estado procesada por más de 8 delitos esté a punto de convertirse en presidente de este país, porque ha manejado los medios de comunicación y sigue manejando los medios de comunicación. Le dan palestra. Me indigna que una persona que no es dueña de un partido político, sino que es dueña de una mafia delincuencial, de una mafia de narcotraficantes, aspire a tomar el poder. Y me indigna mucho más que hay gente que quiere y piensa que es la solución a este país. O sea, después de todo lo que ha sido el fujimorismo, o sea, en nuestro país no hay dignidad, pues. Mi abuela dice lo siguiente, dice, prefiero comer, hijo mío, un pan duro, un pan de loco, que recibir las migajas y dádivas de una persona que posiblemente puede llegar al poder, refiriéndose pues a la señora Keiko. O sea, eso indigna en un país como el nuestro. Entonces esto demuestra que no hemos aprendido mucho de nuestra historia, pues. Imagínate. El continuismo de su padre. Todo el mundo sabe, pues, que detrás de Keiko está yo. Y la señora Keiko, espero que mis palabras no se cumplan. Si pierde, es la tercera vez que pierde, pero hoy Keiko, pienso yo, va a utilizar todos los medios habidos y por haber para llegar al poder. Y todo el mundo sabe, pues, que Keiko hasta hoy tiene contactos en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, en los medios del Legislativo, controla la prensa. Toda la prensa habla hoy de Keiko. Hablan de que Keiko ganó el debate técnico el domingo, cuando mi perspectiva no fue esa. Ahí estamos, ¿no? Entonces, Keiko va por su revancha, ya perdió 2 veces, dudo que quiera perder la tercera vez. Entonces, la pregunta es, ¿logrará utilizar artificios legales e ilegales para tomar el poder? Oiga, del fujimorismo cualquier cosa me puede esperar, cualquier cosa me puede esperar. Entonces, esperemos que si esto ocurra, el 6 de junio el Perú no se convierta en una nueva Colombia. Mira lo que pasa con Colombia. ¿Saben lo que pasa con Colombia, no? Salían también spots, ¿no? Diciendo, no votes por tal candidato de izquierda, vas a convertirte en una nueva Venezuela, vota por el candidato de la derecha, por el señor Luque. Oye, la gente psicoseada votó por Luque. ¿Y qué hizo Luque pocas semanas después? Aumentó los impuestos a la población, a la clase media. Y hoy esa gente que votó por Luque está en las calles. Hasta ayer hay 65 personas muertas que el señor Luque tiene en las manos manchadas de esa gente muerta. Yo no quiero ser pesimista, pero no quiero que el Perú pase lo que está pasando con Colombia. Porque imagínate, la gente vota por Keiko. Y ya te dije una vez, ¿tú crees que Keiko va a cambiar este sistema económico que le ha hecho rica a ella, a su familia y a los grupos del poder y a la CONFIEP? No lo va a cambiar. ¿Tú crees que le va a dar trabajo, educación al pueblo? No lo va a hacer. Y el pueblo, que tampoco ya no es tonto, puede salir en las calles y generar un deporte popular. Entonces, a mi parecer, lo que se viene para el próximo 6 de junio es bastante crítico. No esperemos que no ocurra otra Colombia acá en Perú. Y en Colombia la lucha está dura.
la lucha dura, ya van más de 60 muertos. Entonces, este es el problema que tenemos político. Entonces, las palabras de González Prada son proféticas al día de hoy, pues somos un país enfermo, somos un país desoxiado, enfermo por nuestra clase política y por la corrupción que aún se enquista en nuestro país. Entonces, eso es, por eso pienso yo que, no sé, pues, en este país nos falta dignidad. Yo sí te digo, yo puedo perder cualquier cosa menos mis principios. El día que tú pierdas tus principios, ese día has perdido todo como persona y como persona digna, proba y honesta. Te pregunto, la señora Geisha, la señora del continuismo, ¿es honesta? ¿Es proba? ¿Tiene principios? Creo que tú la respuesta tú la sabes muy bien, pues, ¿sí? Entonces, es evidente, ¿no? Es evidente cómo se viene maquinando, pues, una gran farsa para que esta señora se enquiste en el poder, porque sí o sí quiere llegar al poder. Y detrás de ahí están grandes grupos económicos. Y eso es un secreto a voces. Ahora que la prensa lo quiera negar, ya es otra cosa totalmente distinta. Entonces, date cuenta, pues, cómo la relación de la historia tiene mucha relación con la actualidad. Por eso mi abuela dice, el pueblo que no conoce su historia es un pueblo que está condenado a repetirla. Y esperemos no repetir más esta historia. Yo sí te digo porque yo en la década de los 90 padecí en carne propia lo que fue el fujimorismo. Era universitario. Yo en esa época tomé las calles junto a mis compañeros y luchamos contra un gobierno dictatorial, represivo, abusivo. Yo sí estuve, y sí soy consciente de lo que ha ocurrido con Fujimori. Ahí está, pues, Fujimori, el sexto presidente más corrupto del mundo. Oye, estamos en el ranking, ¿ah? Los 10 presidentes más corruptos del mundo, ahí está. No estamos liderando en algo terrible. Entonces, más de lo mismo, pienso que no es para este país. Hay que buscar el cambio, aunque sea este cambio que también tiene imprecisiones, pero al menos es un cambio que tiene una propuesta muy distinta a lo que plantea él. Entonces, eso tenga que tomarlo en cuenta, ya, mi estimado. Bueno, y después de la guerra con Chile, una vez más, los militares toman el poder. A esta etapa se le ha llamado reconstrucción nacional o también se le ha llamado el segundo militarismo. Destaca Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres y Remigio Morales Bermúdez. Voy a destacarme en el señor Miguel Iglesias, personaje que es considerado un traidor a los intereses en la guerra con Chile. ¿Sabes tú cómo actuó el señor Miguel Iglesias en la guerra con Chile? Tú sabes que en la guerra con Chile los indígenas y los indígenas montoneros resistieron tenazmente en esta época bajo la dirección de Cáceres, en la campaña de la Breña. Cáceres derrotó a los chilenos en la batalla de Concepción, Pucará, Marcavalle. Oye, tuvo mucho éxito Cáceres. Pero acá los chilenos, al ver que no podían derrotar solos a Cáceres, ¿saben quién buscaron apoyo? En Miguel Iglesias. En plena guerra con Chile, Miguel Iglesias desde su hacienda Montán en Cajamarca, que era un hacendado, lanzó un manifiesto. Dice, basta de que en el Perú se derrame más sangre. Yo, Miguel Iglesias, me comprometo a reunirme con Chile y acabar la guerra, porque ya no más genera muertes. En el grito de Montán, lo que hacía Iglesias era arrodillarse ante los intereses de Chile y dijo, ya pues, aquí estoy, pon el contrato, pon las condiciones, yo firmo el contrato. Y Chile lo reconoce como presidente de la República. Pero a cambio, dice Chile, un momentito, tienes que ayudarnos a derrotar a Cáceres. Y Miguel Iglesias lo va a hacer. Chile le da hombres, le da tropas, le da municiones, e Iglesias forma un ejército de indígenas con chilenos. Y logra derrotar a Cáceres en la batalla de allá, de Huamachuco. La guerra con Chile, mi estimado jovencito, no la perdimos porque fuimos cobardes. No la perdimos por falta de armas. La perdimos por falta de unidad. El Perú, lamentablemente, es un país fraccionado, un país unido, donde cada sector político, como dice mi abuela, rema agua para su molino, busca sus propios intereses. Oye, ¿qué hubiera pasado si en la guerra con Chile Iglesias se hubiera unido a Cáceres?
Oye, la guerra la hubiéramos ganado, los chilenos hubieran sido expulsados. Pero ahí está, pues, el traicionismo, la división, los intereses particulares, la falta de una mente colectiva en nuestro país generó esto. Y cuando Iglesias derrota a Cáceres, desarticula todo, Cáceres, el poeta de la compañera a la casa, los chilenos dicen, muy bien, Iglesias, ahora como premio te nombramos, mira, ¿sabes cómo lo nombra Chile? Mira, mira, para que te mates de risa. Lo va a nombrar presidente regenerador del Perú. Así lo llamó Chile y lo colocó en la presidencia. Los chilenos, no los peruanos. Presidente regenerador del Perú. ¿Sabe qué significa la palabra regenerador? ¿No? Viene del verbo regenerar. ¿Qué entiendes tú por regenerar? Cambiar una nueva generación, una nueva etapa. Se escribía con él. Cambiar algo nuevo. Claro, ¿no? O sea, supuestamente cambiar de rostro, cambiar de camino, ¿no? Y lo primero que hace Miguel Iglesias es firmar el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra. Ajá, claro que sí. Y de esta manera el Perú entregaba Tacna. Perdón, entregaba Arica, entregaba Tarapacá. Las ricas zonas salitres. Esto fue denunciado por Cáceres. Cáceres rearma sus tropas y logra derrotar a Miguel Iglesias en una guerra civil. Y Cáceres toma el poder. Llega a ser presidente de la República. Pero un detalle, acá sí Cáceres se me cayó. Yo rescato al Cáceres militar, al Cáceres que tuvo la estrategia, al Cáceres que cohesionó a los indígenas y con sus montoneros puso en jaque a los chilenos en la guerra con Chile. Cáceres representa la esencia de la resistencia popular ante la guerra. Pero cuando fue presidente, hizo todo lo contrario. Cuando Cáceres recibe la presidencia, el Perú estaba quebrado económicamente. No tenía ni un sol. Miguel Iglesias desfalcó el Estado. Entonces Cáceres cometió el peor error. Firma el contrato Grace con el capitalismo inglés, por la cual Inglaterra se comprometía a renegociar la deuda externa. Oye, ningún país no quería prestar ni un peso. Debíamos mucho dinero. Inglaterra decía, yo negocio tu deuda, yo me encargo de ello. Y a cambio te voy a entregar préstamos para que tú reactives tu economía. Pero le pone condiciones pues, a Cáceres. Dice, ¿sabes qué? Condiciones. Número uno, los ferrocarriles por la cual se transportan los minerales ya no le pertenece al Estado. Va a pasar a control de la Peruvian Corporation, una empresa inglesa, por 88 años. Y Cáceres acepta. Cáceres le otorga más de 300.000 hectáreas de selva de Iquitos, Pucallpa, a los empresarios ingleses, donde años más tarde encontraron petróleo y encontraron caucho. A su vez, Cáceres le va a otorgar al capital inglés más de 800.000 toneladas de guano y le entregó a concesión los puertos del Perú. En resumidas cuentas, ¿qué hizo Cáceres como político? Al igual que Fujimori, vendió, ofertó la economía peruana al capital inglés. Total dependencia. Eso hizo Cáceres. Entonces, lo que hizo como militar lo borró de un solo plumazo cuando fue político y cuando fue presidente. Terrible, ¿no? Porque esto endeudó al país, enquistó acá el Perú, fuera dependiente del capitalismo inglés, permitió que Inglaterra tomara posesión directa de la economía peruana. Entonces, eso fue pues el contrato Grace, el entreguismo total de Cáceres al capitalismo inglés. Terrible, ¿no? Entonces, Cáceres pues desdibujó todo lo que había hecho durante la guerra con Chile, todo lo que significó la gran campaña de la Breña. Eso sí es digno de imitar. Entonces, eso también es necesario tomarlo en cuenta. Eso me hace recordar a un maestro universitario de San Marcos, al cual leí algunos libros de él y escuché algunas clases. El señor Pablo Macera. Oye, Pablo Macera es una de las mentes más brillantes de la historia de nuestro país. Falleció algunos años atrás. ¿Y sabes qué hizo Pablo Macera en el 1990? Yo no entiendo cómo pudo Pablo Macera hacer esto. Fue congresista del Fujimorismo. Imagínate. Y ya sabes por la corazón del Fujimorismo. Años después, él hizo un examen de consejo. Fue el peor error que cometí en mi vida, lo dijo. Lo aceptó, al menos lo aceptó. Formar parte, porque si tú formas parte del Fujimorismo,
caes en ello. Pues. Es como lo que hace poco me da risa lo que comenta Rospigliosi. Oye, Rospigliosi, ayer lo escuchaba, es el escudero, el Sancho Panza de la señora Keiko. Lo defiende a capa y espada, pero revisa sus audios de gobiernos atrás. El señor Rospigliosi era antifujimorista y hablaba cosas fuertes de Keiko, que se enriqueció con el negocio del zinc, que Fujimori y Montesino pagaron su costosa educación en Estados Unidos y demás. Ahora habla bien de Fujimori, de Keiko, dice ahora soy fujimorista. Yo me pregunto, ¿el que haya cambiado su forma de pensar es porque han cambiado sus principios o hay algo de por medio? Creo que me Hay algo entiendes. por... Creo que me entiendes lo que quiero decir. ¿Sí? Este señor, pues, ha vendido su conciencia, así de simple. Y el que vende su conciencia en este país por un plato de lentejas, para mí es un miserable. Eso es decir, no, imagínate. Es como que dijera yo, hoy hablo mal de tal gobierno y pasa un tiempo ya, no, hoy soy defensor del gobierno. ¿Cuánto le habrán pagado pues al señor Rospigliosi? ¿Cuánto le habrán pagado al señor Bruce? Porque todo el equipo técnico que tiene Keiko son reciclados. Bruce, Rospigliosi han trabajado en gobiernos anteriores y gobiernos opositores a la señora Keiko. Y hoy están en el fujimorismo y son los Avengers, por así decirlo, del fujimorismo, los defensores. Entonces, eso no es curiosidad, pues. Eso no es coincidencia. Mi abuela dice, en política no hay coincidencias. Hay algo de por medio, pues, ¿no? ¿Qué le habrán ofrecido? ¿Cuánto le habrán ofrecido? Entonces, date cuenta. Y ahora Keiko dice, no, mi equipo técnico es el mejor, tiene experiencia. Pues. Yo escuchaba al señor Bruce en el domingo que hablaba que vamos a hacer esto. Y yo me decía, y yo, ¿cómo hubiera querido estar al frente del señor Bruce? Y dice, y señor Bruce, tanto que habla, ¿por qué no hizo eso usted cuando fue ministro de Vivienda? ¿Por qué no lo hizo? Entonces, date cuenta, ¿no? Cómo los políticos se engalanan con un lenguaje discursivo, una perorata que al final no tiene ningún sentido este punto establecido. Y bueno, viene la República Aristocrática. Escúchame, la República Aristocrática también es conocida como el segundo civilismo. ¿Por qué? Porque en la República Aristocrática un solo partido monopolizó y controló todo el poder. ¿Qué partido político fue? Si le dicen el segundo civilismo, obviamente, ¿qué partido político va a ser? Nene, ¿qué partido político va a ser? El partido civil, pues claro que sí. El partido civil, señorita, el partido civil. ¿Ya? Aquí en la República Aristocrática es el gobierno de una oligarquía, el gobierno de un reducido grupo de familias, los Pardo, los Aspiegas, los Larco, los Gildemeister. Oligarquía que estaban dependientes, que estaban subordinadas al capitalismo inglés. ¿Así? Se da la explotación del caucho, la explotación de la caña de azúcar, del algodón, y para esto se utiliza la mano de obra de ¿quién? De los campesinos, de los indígenas, que se convirtieron en una especie de siervos. En pleno siglo XX, el Perú seguía teniendo elementos feudales de producción. Propiedad de la tierra en mano de los hacendados y nomonales, y trabajo servil o a manera de un siervo dado por los campesinos. Y ellos no querían cambiar el sistema económico, querían que el Perú siga teniendo este sistema económico feudal. Mientras otros países se insertaban a un capitalismo industrial, el Perú seguía teniendo un atrasado feudal, manejado pues por los intereses de la República Aristocrática. Y ahí tienes pues su personaje. Se inicia con el señor Piérola y termina con el segundo gobierno de José Pardo. ¿No es así? Un detalle, un detalle. Pero San Marcos ha preguntado algunas veces, durante toda la República Aristocrática, muchos erróneamente piensan que todos los presidentes fueron civiles y todos eran simpatizantes del Partido Civil, pero hubo una excepción. Durante la República Aristocrática hubo, excepcionalmente, un breve gobierno de un militar. ¿Quién fue ese militar? ¿Lo logra reconocer ahí? Óscar Remigio Benavides. Va a ser la excepción. ¿Ya? Ten en cuenta eso, por favor. Ten en cuenta ello, ¿ya? Muy bien. Y luego, ya por último, para acabar acá, viene lo que es el onceño.
Oye, el oncenio viene a reestructurar económicamente y políticamente el Perú. Hasta el año 1919, el Perú era dependiente del capitalismo inglés. Pero ¿qué pasó en el año 1919? En el mundo se reestructura, se vuelve a cambiar la hegemonía política y económica. Ya no Inglaterra es la potencia económica. Inglaterra estaba en crisis por toda la Primera Guerra Mundial. ¿Qué país emergió como nueva potencia económica y política en el mundo? ¿Quién? ¿China? No, China no. ¿Eh? Los United States, es decir, Estados Unidos. Y como Estados Unidos emerge como nueva potencia económica, busca acaparar mercados, va a desarrollar una gran industria, pero su industria requiere materias primas, su industria requiere minerales, su industria requiere fuentes energéticas. Norteamérica no tenía ello. Entonces, ¿a dónde apunta? A Sudamérica. Específicamente, ¿dónde? El Perú. Por los grandes recursos y riqueza que tiene el Perú, pues. Pero para ello necesita a un gobierno títere, a un gobierno adulador, a un gobierno que se ofrezca a los intereses del capitalismo norteamericano. ¿Y quién fue ese señor? Augusto B. Leguía, presidente con la cual el Perú inicia su dependencia económica a Estados Unidos. Norteamérica inyecta gran cantidad de dinero al gobierno de Leguía, con la cual Leguía quintuduplica el monto de la deuda externa. El Perú recibe préstamos. Oye, y lo más triste en nuestro país es que los dictadores, porque Leguía fue un dictador, fue aclamado por el pueblo. Aunque no lo creas, Leguía, al igual que hoy la señora Khan, tenía respaldo del pueblo. ¿Cómo es esto, profesor? ¿Por qué un dictador tiene respaldo del pueblo? Fácil, pues. Leguía decía, si yo quiero tener el respaldo del pueblo, si tú quieres tener respaldo del pueblo como político, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que darle al pueblo? Lo que está haciendo la señora acá, con sus famosos táperes y sus calendarios, sus polos y demás. ¿Qué está haciendo la señora acá? Para ganar votos, dice ella de manera desesperada. ¿Has visto lo que está haciendo? Está entregando táperes. En cada táper hay 20, 50 soles, está entregando polos. Oye, hace poco la señora acá, ¿sabes quién era la señora acá? No? Fue a Jauja. En Jauja de Huancayo nadie la recibió, pero nadie sabe cómo tuvo su caravana. Lo que no nos han dicho, y lo que no te han dicho quizás, es que la señora acá llevó desde Lima más de 20 buses con gente para acá, para que le griten, la avisoren allá en Huancayo, Jauja. Porque en Huancayo, Jauja nadie la quería, al igual en Cusco, al igual que en Ayacucho. Ya la gente en provincia ya no es tonta, pues. Solamente en Lima es el bastión de la señora Keiko. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué hizo Leguía? Mantengo contento al pueblo en base a obras. Con los grandes empréstitos que recibió Leguía, Leguía trató de tapar los huecos de su corrupción y su mal manejo económico. ¿Y qué hizo? Obras. Hasta el año 1920, en Lima, el transporte era por calesa. ¿Saben qué es una calesa? ¿No? Un carruaje arrastrado por caballos. Leguía modernizó eso, trajo los automóviles, construyó carreteras, modernizó Lima, manda a construir la Plaza San Martín, la Plaza Bolognesi y la Plaza 2 de Mayo. Construye la Avenida Arequipa, la Avenida Leguía, la Avenida Colonial. Lima se quedó embellecida. Inclusive, en 1921 se celebró el primer centenario de la independencia e hizo 5 días de fiesta, a todo dar, botó la casa por la ventana. Y eso le gusta al pueblo. Mientras, hay un dicho que dice, ¿no? No me importa si ese alcalde, ese político es corrupto. Mientras haga obras, yo estoy feliz. Voto por él porque ha puesto una losa deportiva donde juega mi hijo. Voto por él porque además me ha colocado una escalera con la cual yo llego a mi cerro. Voto por él porque ha colocado un poste de luz en el lugar donde tenía. No me interesa si es corrupto, que haga obras. Esa lógica tiene el peruano promedio. Y esa lógica la manejó Leguía. Su gobierno corrupto, nefasto, entrevistan, pero a la gente no le importaba mientras había obras. Por eso tuvo respaldo Leguía. Pero no por mucho tiempo. Porque van a surgir dos partidos de masa que van a criticar el gobierno de Leguía. Dos partidos de masa que tenían propuestas distintas. Una
que representaba a la clase media, a la pequeña burguesía, y otra que representaba al sector obrero y campesino. ¿De qué partidos políticos estoy hablando? Que surgen en el contexto del Eguía. ¿Cómo se llama este partido político que representaba a la pequeña burguesía? Que va a ser llamada Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Qué partido fue? ¿Qué partido fue, niños? Liderado por el señor Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué partido político fue? El APRA, pues, acá surge. Y el APRA se manifestó antilegueísta. Y el otro partido, de otra propuesta distinta, que buscaba aglutinar a obreros y campesinos. ¿Qué partido fue este? Que buscaba agrupar a obreros y campesinos. Dirigido y fundado por el amauta José Carlos Mariátegui. ¿Qué partido fue este? No me diga Fuerza Popular, por el amor de Dios, que apago la clase. Claro, el Partido Socialista. Aquí en el oncenio surgió el socialismo y surge la prisma. Ahora, ¿quieres que te cuente la historia cómo surge el APRA? Que por la otra clase, por falta de tiempo no se me dio. El APRA es un partido de carácter fascista. El APRA es un partido que dice ser del pueblo, pero en la práctica no lo es. No lo es. Para empezar, ¿sabes dónde se fundó el APRA? No se fundó en Perú, se funda en México. Profesor, ¿y por qué en México? Porque en México el APRA se va a formar gracias a una agrupación política mexicana que era liderada por cierta burguesía que le dio ciertos principios ideales al APRA. Este partido fue el PRI, Partido Revolucionario Independiente, que surgió después de la Revolución Mexicana, liderada por Pancho Villa y Emiliano Zapata, que generó muchas muertes y mucha inestabilidad política. Y desde la Revolución Mexicana, 1917, 19, 1920 casi, 21, 22, desde ese año hasta el año 1970, casi en todos los 80, el PRI gobernó México políticamente. Es decir, todos los presidentes del PRI y de México eran pertenecientes al PRI. Yo te pregunto, ¿tú crees que es democrático en un país como México que por más de 4 décadas un solo partido gobernara y sus presidentes alcanzaran la candidatura presidencial? ¿Es eso democrático o hay algo raro ahí? ¿Tú qué crees? 4 décadas, ¿ah? ¿Es democrático que un solo partido monopolice el control político en un país, en un estado? Contéstame, papito lindo. ¿Es democrático? Obviamente no. Y lo que nadie quiere decir es que el PRI en México utilizó sicariatos, utilizó narcotraficantes, utilizó cárteles. Tú sabes que en México el dinero de la droga mueve millones de dólares. ¿Y cómo se mantiene el negocio de lo que viene a ser la droga? Porque los narcotraficantes apoyan a partidos políticos y entre ellos es el PRI. El PRI recibió dinero del cártel de Sinaloa, del cártel de Tijuana, los cárteles más importantes. Y con esto financió sus millonarias campañas y a sus opositores utilizó sicarios. Ese es el PRI en México. Y ese es el PRI que apoyó al APRA. Por lo tanto, si el APRA estuvo vinculado al PRI, pregunta, ¿el APRA estuvo o no manchada con toda esta clase de corrupción y una clase política pobredumbre que es? Obviamente. Es lo mismo que intenta hacer la señora acá, pues. Si la señora acá llega al poder, este país se va a convertir en un narcoestado. Los López Paredes, la familia Ceballos van a tomar el poder y una familia narcotraficante van a gobernar este país. Eso ocurrió en México. Es tanto así que en México, en los años 80, surgió una agrupación de rock. El rock, escúchame bien, el rock, jovencito lindo, para mí es una propuesta cultural.
En los años 80, una persona que estudiaba antropología en la Universidad Autónoma de México sacó un grupo de rock, que su letra tiene mucha vinculación política, que su letra denuncia la desigualdad, la pobreza, la corrupción que había ocasionado el PRI en la zona de México. Este grupo de rock estaba liderado por el señor Alex Lora. No sé si has escuchado hablar de él, de Alex Lora. Y Alex Lora tiene su agrupación de rock que estuvo muy vigente. Se llama el TRI de México. ¿Has escuchado hablar? El TRI. Un poco parodiando al nombre del PRI en el partido político en México. Y si tú revisas la letra del rock, de este grupo de rock, el TRI de México, habla de la pobreza, desigualdad, maltrato infantil, de los problemas que vivía ellos. Y por esto este personaje fue perseguido. Tuvo que pedir asilo político en Chile, en Uruguay. Pero su letra y su grupo marcó época en México. Es ahí donde se funde la presión. El APRA desde sus inicios ya estaba manchado. Totalmente. Su partida de nacimiento, como por así decirlo, tenía el sello del PRI, de la corrupción, del genocidio, del sicariato y del narcotráfico que fue el PRI. Ese es el APRA. Pues. Y es el APRA el que dice ser el partido del pueblo. Por eso cuando Aya Torre llega con esta ideología del APRA, llega con su primer libro bajo el hombro, El antiimperialismo y el APRA. Y el APRA políticamente es un partido no consecuente. Mi abuela dice, el que se mete en política debe de ser consecuente con sus principios ideológicos. ¿Sabes qué tú quieres decir consecuente, no? Si yo soy de izquierda, tengo que ser consecuente con mis líderes de izquierda. Si yo soy socialista, es un decir, no estoy diciendo que yo soy de izquierda, yo soy socialista. Si yo soy socialista, tengo que ser consecuente con los principios que dicen de ser socialista. El que no es consecuente cambia de polo o de bandera política según los contextos, como Carlos Cruz, como el señor Rospigliosi, que son unos inconsecuentes. Ellos han dicho una idea años atrás y ahora, por azar del destino, o porque le han pagado, se han puesto la camiseta naranja. Eso en política se llama arribismo. ¿Qué quiere ser arribista? Ya, yo en una elección apoyo cada partido A. En otra elección me pongo con el partido B. En otra elección me pongo con el partido C. O sea, eso no es consecuente, pues. Eso no es ser político. Tus principios y tus bases ideológicas deben ser permanentes. Y el APRA no lo ha sido. Porque en el libro El antiimperialismo en el APRA, Aya La Torre dice, el imperialismo norteamericano es perjudicial al Perú, trae de atraso, de pobreza, exclusión y demás. Eso dice. Años más tarde, pasaron 10 añitos y ella te recambió su discurso. Dijo un momentito, no, el capitalismo tiene su lado positivo, trae desarrollo, trae inversión, puestos de trabajo. Y acá Mariátegui lo critica, por eso se llama la polémica, pues. María dice, un momentito, señor Aya Torre, usted está equivocado. El capitalismo ha traído al Perú dependencia, pobreza, exclusión, marginación, discriminación, desigualdad social, miseria. Y usted defiende al capitalismo. ¿Dónde estamos, señor? O sea, políticamente, ideológicamente, Mariátegui, como quien dice, lo revolcó, lo dejó sin piso al señor de la Torre. Es usted un arribista, es usted un oportunista. El APRA ha sido así. Escúchame, papito lindo, el APRA es un partido oportunista. El APRA siempre ha apoyado a dictadores. El APRA siempre apoyado... Mira, el Congreso anterior, donde Keiko tenía mayoría, ¿quiénes eran el apoyo de los jóvenes? El APRA. Hoy los apristas son capaces de vender a su madre al diablo, si es posible, por intereses económicos, políticos. Eso es el APRA. Desde su inicio hasta la actualidad. Por eso que el APRA es un... Y peor, pues, para mí, el que mató y el que refundió al APRA es el señor que hoy está libre. Es el señor que dicen que está muerto, el señor García. Ese personaje refundió a lo poco de dignidad que tenía el APRA. Y hoy dice, pues, el APRA encima. Y es por eso que aquí surge esa famosa polémica entre Aya y Mariátegui. Polémica que inclusive va a haber una discrepancia. Bueno, y acá termino. El meollo, el kit de la polémica radicaba en la forma de caracterización económica del Perú.
Mariátegui era muy correcto. Tú sabes que Mariátegui aplicó el marxismo, aplicó la ideología socialista a las condiciones peruanas. Si tú lees el libro Los Siete Ensayos, vas a encontrar un acuicioso estudio marxista de lo que es el Perú a nivel económico, político y social. Y si has leído ese libro, tendrías que leer el siguiente libro de Mariátegui, que es Ideología y Política, que es un poco más difícil de entender al primer libro. Y tiene toda una colección, pues Mariátegui, ¿no? Entonces Mariátegui decía, el Perú es un país semifeudal y semicolonial. Ese es el carácter del Perú. ¿Por qué semifeudal? Porque en el Perú aún hay relaciones feudales de producción, hacendados, gamonales, trabajo campesino servil. Es un país semicolonial porque el Perú tiene la economía controlada por el capitalismo inglés. En cambio, Ariel Torre no dice eso, dice no, el Perú es un país que debe tener un capitalismo, debe afianzarse el capitalismo, que es la única vía del desarrollo. Y tú, históricamente, filosóficamente, sabes qué representa el capitalismo. Dime, ¿tú crees que el capitalismo va a buscar la igualdad, la equidad? ¿Va a buscar eliminar las diferencias sociales? ¿Va a buscar eliminar las clases sociales? ¿Eso plantea el capitalismo en su propuesta política, ideológica? Obviamente no. Entonces, aquí Ayatorre defendió a capa y espada al bloque capitalista. Inclusive, cuando se planteaba llevar a cabo la revolución, porque Lapra dijo ser revolucionario, y tú sabes qué significa ser revolucionario. El que dice ser revolucionario busca cambios parciales o cambios totales en un país. ¿Qué busca un partido que dice ser revolucionario? ¿Cambios parciales o cambios totales? ¿Mm? ¿Qué me dices, mi Cambios estimado? totales. Claro, cambios totales, pues. Pero ahí la torre no, pues. Ahí la torre quería maquillar como si fuese un salón de belleza la situación del Perú, pero seguir manteniendo el capitalismo. Y cuando polemiza con Mariátegui acerca de la revolución, recordar que acá vamos a estar influidos por la revolución rusa. 1917 ya había triunfado en Rusia la revolución. Los obreros y campesinos habían tomado el poder y esa influencia llega al Perú. Y lo Mariátegui lo toma. Por eso que Mariátegui dice, en el Perú se debe hacer una revolución socialista, que no sea calco ni copia de la rusa, sino creación heroica nuestra. Pero Mariátegui dice, los sectores que deben llevar a cabo la revolución son los campesinos, los indígenas y los obreros. Alianza campesinos e indígenas deben tomar el poder y construir un gobierno socialista. Oye, Víctor Raúl lo niega, dice, no, los que deben llevar a cabo la revolución o el cambio es la pequeña burguesía, es decir, la clase a la cual Ayatorre representaba. No los indígenas, dicen, los indígenas son tontos, son ignorantes. ¿Cómo es posible que tú le des poder político al indígena? Ni siquiera sabe leer, no tiene educación, no tiene capacidad, no tiene dirección política. Eso decían a la Torre. A la Torre, los indígenas y los obreros no tenían participación política, seres apolíticos. Oye, qué terrible, ¿no? Eso dice la PRI. Mariátegui dice, cierto, dice Mariátegui. Los indígenas dicen, pero ¿qué hace Mariátegui? Si tú sabes muy bien, Mariátegui formó las universidades Manuel González Prada, universidades populares, no una universidad académica como tal. Y en esas universidades, el mismo Mariátegui daba clases a los campesinos, daba clases a los obreros. Algo similar a lo que hacía Lenin con los soviets en Rusia. Entonces me decía, debemos cambiar la conciencia del obrero, del campesino, si queremos que ellos tomen el poder. Y para cambiar la conciencia hay que educarlos. Por eso es que Mariátegui fundó sus universidades populares. Eran centros de debate, centros académicos, donde se hablaba de política, de filosofía, donde se cambiaba la forma de pensar del obrero y el campesino. Interesante la propuesta, ¿no? Por eso es que la discrepancia entre la prima y el socialismo va a generar pues ruptura. Y Mariátegui desnudó las fallas totales, las grasas fallas ideológicas.
que tenía el aprismo, que lo único que buscaba era maquillar la situación, pero con la permanencia de elementos capitalistas. Mariátegui plantea lo contrario, la revolución, dirigida por similar, no similar a la que también Ruth, sino que sea creación heroica. Lamentablemente, como te dije en la clase anterior, Mariátegui muere muy joven. Tú sabes que Mariátegui tiene una enfermedad, ¿no? Por la cual amputaron las piernas. Su enfermedad no pudo llevarla de forma adecuada, muere muy joven. Y lamentablemente, a la muerte de Mariátegui, no hubo otro líder que tuviera la pasta que direccionara lo que Mariátegui había sembrado. Antes de morir, Mariátegui funda el Partido Comunista. Eso momento lo sabes. Y a la muerte de Mariátegui, no existe pues el líder que tuvo la capacidad suficiente de ello. Llega a dirigir el Partido Comunista el señor Eudosio Rabines. Pero Eudosio Rabines cambia el camino que había trazado Mariátegui. Y lamentablemente Eudosio Rabines generó discrepancias en el Partido Comunista. Y el Partido Comunista se dividió pues en diversas facciones, que son las izquierdas que hoy vemos. Izquierda Unida, Patria Roja, Pucallata, los trotskistas, el Partido Socialista Pequinense, es decir, y cuando tú ves que en un partido político surgen diversas facciones o pequeños grupitos, ¿qué te indica eso, pues, papito lindo? ¿Cohesión o desintegración? Desunión. Desunión, pues. Ese, ese es el gran problema de la izquierda en este país, o de los que dicen ser de izquierda. Tampoco hay unidad en ellos, pues. ¿Cuántos partidos que dicen ser de izquierda han surgido? Entonces, lo que tenemos que hacer, a mi parecer, es que las izquierdas planteen y en un consenso tener un proyecto único, adecuado, colectivo, en aras del beneficio colectivo de todos, no de ellos. Porque también hay una izquierda arribista, hay una izquierda que también se ha vendido al poder. Y eso tú lo debes saber muy bien. Entonces, ese es el gran problema, pues. Y a la muerte de Mariátegui generó ellos, pues. Y la izquierda quedó. Y esa división de la izquierda la aprovechó la derecha, pues. Y el APRA empezó a tener protagonismo. Y el APRA, como siempre es un partido camaleónico, apoyaba a un régimen, apoyaba al otro, apoyaba al otro. Y así ha vivido el APRA, apoyando diversos regímenes. No le importa sus principios, no le importa su postura filosófica. Por eso, para mí, el APRA no es un partido político. Y acá termino con esto. Si tú quieres saber qué es un partido político debe tener principios ideológicos consecuentes, bases filosóficas y un proyecto político a largo plazo. Eso que te he mencionado no tiene el APRA, ni tampoco lo tiene ningún partido político. Por eso, los que han surgido, entre comillas, partidos políticos, a mi parecer, son cualquier cosa menos partidos políticos. El único partido político serio adecuado es el que fundó Mariátegui, hasta antes de su muerte. Porque después de ahí, el Partido Comunista ya, pues imagínate lo que pasó, el divisionismo que tú lo has dicho. Ese es el gran problema que tenemos en la izquierda en este país. Si la izquierda tuviera un proyecto consecuente, adecuado, filosófico, este país sería otra situación. Y esa división de la izquierda ha aprovechado, pues, desde el año 1930, la derecha, que se ha enquistado en el poder, colocando partidos con diversos tintes, con diversas posturas que dicen ser progresistas, pero que en la práctica no lo son. No lo son. ¿Me dejo entender? Muy bien, pues eso ocurrió a nivel político en ello, y eso ha sido, pues, el aprismo que le causa tanto daño al país. Bueno, y el aprismo se ha dicho, ¿no? El partido del pueblo, ¿no? Pero ¿de qué pueblo hablan ellos? Si en realidad no buscan ni han buscado los intereses propios y particulares del pueblo. ¿Ya? Muy bien, mi estimado jovencito. A ver, bueno, a ver, ¿tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? Ah, ah, diferencia entre comunista y socialista. Interesante tu pregunta. Ya. No pensaba hacerlo, pero te voy a dar algunos visos. Te voy a dar algunos visos, pero es necesario que tú también investigues. No quiero dártelo todo. El socialismo es la fase intermedia, el periodo de tránsito para alcanzar el comunismo. Históricamente hablando, no ha habido ningún país comunista.
Si alguien te dice que China fue comunista, que Rusia fue comunista, te está estafando. Históricamente, filosóficamente, políticamente, no ha habido ningún país comunista. Sí han habido países socialistas, Rusia y China. En el socialismo, que es la etapa de tránsito, los que tratan de dirigir, o los que dirigen el poder, es la alianza de obreros y campesinos. ¿Correcto? Ellos dirigen economía. Por lo tanto, si dirigen economía, van a buscar la equidad. Van a tratar de buscar la equidad. Y en el socialismo se practica una economía colectiva para que la distribución de la riqueza sea también de forma equitativa. En el socialismo dice que se plantea el principio a cada quien según lo que ha producido. Por ejemplo, si yo trabajo en una fábrica y genero una producción de 2X, matemáticamente hablando, cuando se me distribuye la riqueza, esos 2X me pertenecen a mí y a mi familia. Si yo trabajo en una empresa y solamente produzco X sobre 2, es decir, la mitad, esa producción de la parte va a ir a lo que me corresponde a mí. Ahora, ¿para qué se plantea esto en el socialismo? Para que la persona, los obreros, los campesinos, generen una conciencia colectiva. Digo, ya, si él produce 2X y yo produzco X medio, si ambos producimos conjuntamente, vamos a producir más. Y si producimos más, la distribución de la riqueza va a ser adecuada para todos. La etapa del comunismo, que es la fase superior, es la etapa donde la economía ha logrado desarrollarse a una gran escala. Ya se practica un colectivismo a gran masa. Ya en el comunismo, el obrero, el campesino, ha dejado sus apetitos personales, su individualismo, y dice, ahora produzco en beneficio del colectivo, ya no para mí mismo. O sea, y alcanzar ese nivel es, digamos, un poco, no difícil, pero toma su proceso, pues, ¿no? Y la producción económica en el comunismo se va a dar a cada quien según su necesidad. Como las fuerzas productivas han logrado un gran desarrollo, hay tanta economía, como es a cada quien según la necesidad. Por ejemplo, si en una familia hay 8 miembros, esa familia va a requerir mayor recursos económicos que la familia B que tiene solamente 4 miembros. Y el Estado puede hacer eso porque ya en el comunismo se ha logrado un colectivismo a gran escala y se maneja la producción de esa forma. No sé si me dejé entender. ¿Me he dejado entender? He tratado de ser claro porque no es fácil explicar este punto. Ya. ¿Puedes explicar una vez más, profesor, por favor? Son bajos. Es en serio. Es en serio. Que muy poco hablo. No me escuchan nada. Sí se le escucha, profesor, pero habla de muy lejos, creo yo, y no se le escucha tan claro. Tania Chumbe, a ver, Tania Chumbe, ¿cuál es tu pregunta, mi estimada Tania? Solo Acá quería está la decir mano. que lo repita una vez porque estaba hablando muy bajo, profesor. Ya, ya voy a hablar, voy a gritar al estilo de cierto candidato. Ya, mira. El comunismo y el socialismo se marcan la siguiente diferencia. Para empezar, te decía lo primero, no ha existido ningún país comunista. Rusia y China han llegado al socialismo. ¿Cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo? Que el socialismo es la etapa de tránsito del capitalismo hasta alcanzar el comunismo. En esa etapa de tránsito, los que van a dirigir el poder en un Estado socialista es la alianza de obreros y campesinos. ¿Ya? Ellos direccionan el poder, lo que en algunos, los clásicos, le han llamado la dictadura del proletariado. Es decir, alianza de obreros y campesinos direccionan el poder. Y en el socialismo se trata de colectivizar la economía. ¿Qué quiere decir esto? Según dicen los teóricos que en el socialismo la distribución de la riqueza se va a dar a cada quien según lo que aporta en la producción. Ejemplo, soy obrero en una fábrica. Y si yo en mi jornada de trabajo he producido en producción económica 2X, esa producción 2X me corresponde de forma equitativa hacia mis intereses de mi persona y mi familia.
Pero si otro obrero ha producido X medio, es decir, la mitad de lo que ha producido, obviamente lo que ha producido él le va a corresponder de forma equitativa para que satisfaga sus necesidades de su familia. Entonces, lo que busca el socialismo es que la persona deje de lado sus individualismos y diga, ya, si él produjo X, 2X y yo produje X medio, si ambos trabajamos conjuntamente, colectivamente, mejoramos la producción, la productividad y la distribución de la riqueza que se pueda generar. ¿Ya? Eso es lo que aspira el comunismo. El comunismo, que es la fase superior, en el comunismo se ha llegado a un grado tal de conciencia que las personas, los obreros, los campesinos han colectivizado la economía. Es decir, trabajan todos de forma mancomunada con intereses colectivos, ya no individuales. Porque el individualismo es una particularidad propia de la burguesía. Porque para la burguesía, la postura individual, primero busco mi beneficio y no busco el beneficio colectivo. En el comunismo no. Y en el comunismo se ha logrado desarrollar tanto las fuerzas productivas que la riqueza generada en el comunismo se va a distribuir a cada quien según su necesidad. Ya no a cada quien según su capacidad o aporte, como era en el socialismo. ¿Qué quiere decir esto, profesor? A cada quien según su necesidad. Si, por ejemplo, hay una familia que tiene 8 miembros, esa familia le va a corresponder más riqueza económica que aquella familia que tiene 4 miembros. ¿Y por qué se puede dar esto? Porque ya en el comunismo las fuerzas productivas, la producción ha llegado a un nivel superlativo de producción debido al colectivismo que se practica. Pero como te digo, ningún país ha alcanzado la fase o la etapa del comunismo. Ningún país. Rusia se quedó en socialismo y cambió su postura cuando llegó Boris Yeltsin y la desintegración de la Unión. China alcanzó a la muerte de Mao Zedong, se cambió la vía. Hoy en China existe el Partido Comunista, pero es un partido comunista de nombre nada más, porque en la práctica son más capitalistas que Estados Unidos. Entonces no vayas a creer que China es un país comunista, ¿no? Entonces no ha habido ningún país comunista hasta la presente fecha. Ahora sí, ¿me he dejado entender? Dime que sí. Sí, profesor, gracias. Listo. Sí, profesor, gracias. Escúchame, mi estimada. Te he dado solamente un pormenor. Yo te incito, yo te arengo, yo te planteo que investigues más. Hay documentos. Revisa los libros de los filósofos clásicos de esta parte. Cuando digo filósofos clásicos, sabes a qué filósofo me refiero. ¿Ya? Yo te he dado a conocer lo poco que yo sé. Tampoco soy un sabiondo, tampoco soy un especialista en la materia, pero al menos trato de darte a entender lo que he leído o la que hasta altura he leído, que no es mucho, claro, pero espero que pueda aportarte en algo y espero que pueda dilucidar tus pequeñas dudas, ¿sí? Pero ahora es interés tuyo que tú también investigues, que también te empapes. Y ustedes lo hacen, tengo entendido que también lo hacen, y entonces es ello, porque no te quedes con las dudas, pues. Si tú investigas, y estamos en la era, pues, de la llamada era del conocimiento. Bien, ¿alguna duda, pregunta más para acabar esto? No, no agradezcan, es el servicio que yo estoy tratando de hacer. Tú sabes muy bien, y te lo digo miles de veces, dictar clases con ustedes, aparte de una cuestión mercantil, para mí es una válvula de escape que me permite hablar de cosas mucho más libres que no lo puedo hacer en otros espacios. En otros espacios, ¿tú crees que en otra academia me van a pedir, profesor, cuál es la diferencia entre tal o tal? Oye, ahí me van a tachar, ah, ya, el profe seguramente es de Castillo y es rojo, pero no es. Ya, tú lo has dicho, no quiero decir la palabra, pero tú lo has dicho. Entonces, yo no soy ello. Simplemente es una persona que en base a ideas. ¿Por qué se ruquean a los comunistas? Solamente por lo que pasó en esto de los terroristas acá, de Sendero Luminoso y eso. No necesariamente, sino que en este país, aquella persona que tiene otra forma distinta de pensar, aquella persona que trata de ver objetividad, crítica y análisis, ya lo consideran terrorista. Y para mí esta palabra terrorista tiene que ser muy bien definida. Porque si tú revisas, hasta donde yo sé, lo poco que he leído,
La palabra terrorista significa aquel que imparte terror, aquel que imparte miedo. Y yo me pregunto, ¿acaso en la época de la violencia política que ocurrió en los 80, que está de más saber qué es lo que pasó, tú lo sabes muy bien, ¿acaso el Estado no también aplicó terrorismo? La víctima de la Cantuta, la víctima de campesinos, las fosas comunes que se encontraron luego en Cayara, Putis, ¿acaso no lo hizo el Estado a través del ejército? Y me pregunto, ¿eso acaso no es terrorismo? Entonces, ¿de qué terrorismo hablamos? Digo yo, planteo la duda para que investigues. Entonces, la palabra terrorismo está siendo muy mal manipulada. Norteamérica dice que ellos combaten el terrorismo a escala mundial. Combaten a los mujahidines, a los talibanes, a los palestinos. Pero si tú revisas, en los últimos 50 años, en más de las 40 guerras que ha habido en el mundo, ha participado Estados Unidos. Entonces, ¿acaso Estados Unidos no también aplica su propio terrorismo a nivel mundial, tratando de imponer su ideología hasta con las armas? ¿Es eso acaso tampoco no es terrorismo, digo yo? Entonces, son preguntas que te planteo y me planteo para revisar esta palabrita que, a mi parecer, está mal utilizada y se utiliza en determinados contextos para estigmatizar a ciertos sectores, pero no pues para criticar ello. ¿Acaso lo que hizo Fujimori en los 90 no fue terrorismo? Digo yo, de la cual hoy su hija quiere borrar como si fuera utilizando detergente ello. Entonces, date cuenta de esos espacios, mi estimado jovencito. Y eso es lo que, entonces, por eso un poco que pienso que lo que estamos conversando aquí, en este espacio, como dice mi abuela, con mi abuela tengo converso estos temas. Oye, si tuvieras hablar a mi abuela de este tema, ucha, ella te ilustra cientos de veces, ¿sabes? Muy buena. Y también parte de ahí. Entonces, cuando mi abuela y yo converso este tema, hijo, me dice, me dice así, y les digo a ustedes, hijo mío, lo que conversamos esta noche de estos temas queda en estas 4 paredes, o en estas 3, porque ya la otra pared se cayó. Y no lo comento porque, mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado con quién hablas de estos temas. Parece que hables con otras personas inadecuadas que luego informan a otros elementos y te califican de ciertos estigmitas, de un estigma que al final de cuentas puede perjudicar tu cierta vida. Entonces, como te digo, yo agradezco las preguntas que me han permitido explayar un poco mucho y, bueno, es uno de los pocos espacios que a mí me permite hablar de forma un poco bastante vivo, porque yo hablo esto en un colegio, obviamente los padres andan encima mío, y en los colegios, pero los chicos me preguntan, ¿no? Profesor, ¿qué opina Castillo? Profesor, ¿qué opina? Les doy respuestas así bien concretas, no explayo mucho. Digo, no hablo mucho de política con ustedes para no generar suspicacia. Ya me ocurrió en unos años atrás, cuando planteé una opinión X y el colegio me dijo, profesor, usted es defensor de tal ideología. Digo, no. Yo hasta la fecha no soy partidario de ninguna agrupación política, de ninguna. Por el simple hecho de que trato de ser un crítico objetivo de todas las propuestas que se vienen planteando. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna duda más al respecto, mi estimado jovencito? Y una vez más, gracias por la pregunta, no agradezcas nada, estamos aquí para orientarte y para aportar en lo poco que sé. Una vez más te digo, no soy un especialista, no soy un especialista. De repente hay profesores docentes que conocen más que yo. Te he dado a conocer lo poco que sé en base a las lecturas que he tenido. Bien, jovencitos, ya viendo que es tan avanzada la hora, tengo que recoger a mi abuelita, sacarla del sarcófago y llevarlo a su aposento para colocarle un poco de naftalina, ¿ya? Así que si no hubiera ninguna pregunta para dar por concluido esta parte, me ha parecido interesante la conversación del día de hoy. Espero que hayas aprendido algo. Entonces, pasen a dar... las consecuencias de la guerra del salitre. Interesante, ya. Las consecuencias, en términos correctos, fue la siguiente. Primero, colapso de la economía peruana. Endeudamiento económico del Perú. Dependencia económica hacia Inglaterra. Y sobre todo, escasez de una clase dirigente que asuma la conducción política del Perú. Por eso, que los que van a gobernar el Perú después de la guerra con Chile, una vez más van a ser los militares, para tratar de detener las protestas y luchas sociales que planteaban los campesinos después de dicha acto. ¿Ya? Muy bien, jovencito. Les invito a pasar a la plataforma. Está elaborada ya la práctica en torno a este repaso que hemos visto. Por favor, señorita... Ay, me olvido tu nombre, mi estimada. Señorita Xiomara,
por favor, a que los chicos pasen a ver ello, y de esta manera terminen ello. Nicole Xiomara. Disculpa, Nicole, disculpa por cambiarte de nombre. Mil disculpas, ¿sí? Acepten mis disculpas establecidas, ¿ya? Entonces, jovencitos, pasen a la plataforma a dar su respectiva práctica. Ha sido un gusto. Más que una clase, creo que es una conversación, y eso es bastante adecuado. Y gracias por las preguntas, y espero haber resuelto pues tus dudas particulares. Nos vemos Mayra, nos vemos Sandra, nos vemos María, nos vemos Tania, nos vemos Doris, Omar, Michael, Hasta Carlos, luego. Alberto.